Hola a todos habitantes de la Commonwealth, mi nombre es Diego Expendable y les doy la bienvenida a mi canal. Hoy les traigo el resumen del episodio 9 de la temporada 3 de Saint Seiya Knights of the Zodiac. Un capitulazo, ya les voy adelantando, así que espero que les guste. Bienvenidos a The Commonwealth. Episodio 9 de la temporada 3 llamado Combate a muerte en la sala del patriarca. El episodio empieza en la sala del patriarca donde este habla con Cleo sobre la ayuda que le brindó a los jóvenes caballeros de Atena. Este la acusa de haberlo traicionado, ya que anteriormente ella solo se dedicaba a registrar la historia del santuario, pero Cleo solo responde de que está dispuesta a recibir su merecido, ya que lo hecho está. Entonces el patriarca camina hacia ella diciendo de que ella era una de las personas que más apreciaba, pero que ahora tiene que acabar con su vida. Y cuando está por darle el golpe, la parte buena toma el control y le dice de que se vayan, ya que es libre de seguir su propio camino. Y ahí Cleo despierta en su habitación y se da cuenta de que estuvo hablando con el patriarca telepáticamente, y toma la decisión de retirarse del santuario por un tiempo, ya que tiene que seguir viviendo para registrar la historia en sus libros, mientras que vemos que Seiya intenta seguir avanzando por el camino de las rosas sin poder lograrlo. Volviendo con Cleo, ella está a punto de abandonar el santuario, pero justo llega Shamian de Cuervo, quien la acusa de ser una desertora que abandonó al patriarca y por eso la ataca como castigo, pero su golpe es bloqueado por los meteoros de Pegaso de Marín. Shamian le dice de que no se meta ya que ella traicionó al patriarca, pero Marín le dice de que ella está en contra del patriarca, declarándose como su enemiga. Entonces este le lanza su ataque, pero solo recibe un fuerte golpe de parte de Marín, quedando fuera de combate. Después ambas se saludan y hablan del valor de los caballeros de Atena, y en especial el de Seiya, y se despiden deseándose lo mejor. Más adelante, Marín encuentra el camino de rosas junto con Seiya tirado en el suelo, por lo que corre hacia él tratando de despertarlo y le coloca su máscara para que no respire más veneno de las rosas. Ella lo levanta y camina junto a él por las escaleras, en tanto Seiya se va despertando poco a poco y siente que a su lado tiene su hermana, lo que le trae muchos recuerdos del pasado junto a ella, pero pronto se da cuenta de que se trata de Marín quien lo está ayudando a cruzar y que le puso su máscara para salvarlo. Seiya se despierta totalmente y Marín cae al suelo por el veneno, y le pide que siga adelante y que no se preocupe por ella, pero no sin antes revelarle de que el patriarca es un impostor. Seiya enfurece por el sacrificio de Marín y destruye el camino de las rosas con los meteoros de Pegaso, y cuando le va a contar a Marín, ve que a ella se le corrió la máscara, lo que lo tienta para ver su rostro y descubrir si realmente es su hermana Seika, pero se detiene ya que le estaría faltando respeto a su maestra y ahora solo tiene que enfocarse en salvar a Atena. Pero Jaina llega en ese momento y le dice que siga avanzando, que ella va a cuidar de Marín. Entonces Seiya aprovecha el momento para darle a entender de que Cassius murió con honor y se despide de Jaina. Seiya corre hacia la sala del patriarca y ve cómo la luz y la oscuridad chocan entre sí, algo que sintió antes en otro lado, y finalmente entra a la sala del patriarca y este se para ante él y se quita el casco, revelando su rostro por primera vez, y felicitándolo por haber llegado hasta ahí. Pero Seiya le dice que deje de fingir hacerse el bueno y que le va a sacar la flecha dorada del pecho a Saori así tenga que llevarlo a los golpes, y le mete una piña en el pecho, pero no le hace absolutamente nada. El patriarca confiesa de que no puede sacarle la flecha a Atena y Seiya le tira sus meteoros de Pegaso, otra vez en vano, pero el patriarca ahí se pone a llorar y se siente muy culpable por todo lo que hizo, pero dice que no hay tiempo para hablar de eso, y le cuenta que detrás de la sala se encuentra la estatua de Atena, y que en su mano izquierda porta un escudo que puede repeler cualquier ataque del mal, por lo que si se lo lleva, este puede quitarle la flecha del pecho, y ahí el patriarca se empieza a manifestar y le pide que se apresure ya que no hay mucho tiempo, aunque Seiya siente pena por él y quiere ayudarlo, pero este le pide que siga avanzando, y cuando Seiya lo hace, el patriarca cambia su lado malvado con el cabello gris y ataca a Seiya tirándolo por los aires. Al mismo tiempo, Marín despierta junto a Jaina y le pregunta por Seiya, y esta otra le dice de que ya llegó a la sala del patriarca, y Marín le cuenta de que fue a Starhill con Mu y Aldebarán y que encontraron el cadáver del verdadero patriarca, por lo que las dos descubren de que Seiya se enfrenta al impostor. Volviendo a la sala, Seiya se pregunta qué es lo que está pasando, ya que el hombre bueno y bondadoso desapareció en un instante y se convirtió en un demonio, y este le cuenta que una vez que Atena muera, él se va a apoderar de Nike, tanto como del escudo de Atena, y que con eso va a poder hacerle frente a Poseidón, Hades y Zeus, convirtiéndose en el gobernante del mundo. Seiya lo ataca con sus meteoros de Pegaso y le rompe el collar, que dada la casualidad que es el mismo que Shaun le dio en la casa de Pisces, contándole que era de quien controlaba la armadura de Géminis, y el patriarca dice de que ya no vale la pena seguir ocultándolo, y llama a su armadura, la armadura dorada de Géminis. Esta cubre su cuerpo y confiesa que en realidad él es el caballero dorado de Géminis, y que su nombre es Saga, y así termina este episodio. Por fin llegó el momento más esperado de toda la historia de Saint Seiya, el momento en el que el patriarca revela que es Saga de Géminis, el caballero dorado más poderoso de entre los 12. ¡Qué buena escena! Pero no me voy a adelantar, vamos por partes.
Creo que era más que obvio que íbamos a volver a ver a Cleo. Pensé que iba a ser peleando con alguien, pero al final no pasó, aunque vimos el cierre de su personaje de alguna manera. Así que bien por ella. Dentro de todo me cae bien. Me llamó la atención volver a ver de nuevo a ese Jamian de Cuervo. La verdad no me lo esperaba, pero fue divertido ver cómo Marín le patea el trasero y queda tirado en el piso mientras los cuervos le pican el casco para que se despierte. La parte de Marín y la máscara que le pone a Seiya fue una escena muy linda, ya que tanto esas escenas del pasado donde eran pequeños y Seiya diciendo de que ella huele igual a su hermana, es otro punto más que nos confirma de que Marín en realidad es Seika. Ya lo sabíamos de la temporada anterior, así que espero que cuando termine esta temporada, y posiblemente sea el final definitivo de esta serie CGI, espero que no y que siga, ojalá que Marín se quite la máscara y le cuente a Seiya de que ella es Seika, su hermana. Con el tema de Jaina, la verdad que en la serie clásica ella es una parte fundamental, pero en esta serie hizo tan poco de una forma tan fugaz que es como que me da lo mismo si aparece o no. No la siento como la verdadera Jaina. Además esa pintura en la cara no se ve muy bien que digamos. No tiene comparación alguna con Marín en esta serie. Es más, me atrevo a decir de que Yune es 100 años luz mejor que la Jaina de esta serie. Y ya entrando en la habitación del patriarca, la verdad que toda la escena es muy parecida a la del anime, y muy bien hecha para mi gusto. En esta ocasión vemos a un Saga quitándose el casco y la máscara, con una leve sonrisa y felicidad en su rostro. Y creo que puede ser de que nos estén mostrando ese lado bondadoso del que tanto se habla en el universo de Saint Seiya, tanto sea en el manga como en el anime. La parte mala es la mala, obviamente, y la parte buena era la de un Saga bueno y benevolente que hasta la gente lo llegaba a considerar como un dios. Y la verdad que lo parece. En esta serie parece un ser bueno y pacífico. Es diferente al otro Saga serio del anime, pero muy interesante. O quizás no es Saga y es Sonic, quién sabe. Me gustó mucho la idea de agregar a Zeus en la lista de los dioses, ya que sería como sumar otro más en su lista de victorias. Se podría decir que este Saga apunta a lo más alto de lo más alto y es un macho de verdad. Además, la escena esta que ven acá con el escudo, el báculo y los ojos brillando me parece espectacular. Un muy buen fondo de pantalla para la computadora. Otra parte que me gustó también es cuando se coloca la armadura. Sí creo que faltó ver cuando se pone la parte del pecho, pero bueno, era gastar dinero en eso o comprarse unas pizzas. Y por lo visto ganaron las pizzas. ¿Ni siquiera la pizza? La pizza está bien. Pues casi me da un ataque. Por cierto, quiero agregar dos cosas que noté en los fotogramas de las imágenes y que llaman mucho la atención. Primero está esta imagen. Todo parece estar en orden, ¿no? Pero si nos acercamos a Marín, vemos que tiene el ojo abierto y de una forma muy tétrica. Es como si hubiese muerto viendo un fantasma en una película de terror. Porque ¿qué sentido tendría de que Marín, estando desmayada por las rosas, tenga un ojo tan abierto? O los dos ojos. Es como que el modelo del personaje de Marín, detrás de la máscara, tiene los ojos abiertos todo el tiempo y se descuidaron en la edición de este capítulo, y nadie lo notó. Bueno, yo sí lo acabo de notar, y la verdad que me causó mucha gracia. Aunque si lo mirás bien también podría ser como una especie de película de terror. Me recuerda un poco las muñecas Barbie de la película Pequeños Guerreros, cuando se vuelven malas y se queman y tienen los ojos abiertos. Bueno, algo así. Y lo segundo que en varios episodios noté y hoy no podía dejarlo pasar, es este detalle. ¿Se acuerdan que en el anime clásico la primera vez que vimos al patriarca Saga parece un bicho gigante de otro planeta, ya que tenía un cuerpo descomunal y otro color? Bueno, no sé si acá es a propósito o no, pero todos sabemos que Saga lleva una máscara y un casco solamente. Entonces, ¿por qué tiene el resto del cuello cubierto del mismo material que la máscara? Como si fuera su piel. No tiene sentido, porque las manos las tiene normal. Entonces, ¿por qué le dejaron el cuello cubierto de ese color? Si no lleva algún tipo de pintura en el cuello. Quizás es lo mismo que pasó con Marín. Como el patriarca siempre está mirando para adelante, tirando para abajo, nunca tiene el cuello al descubierto. Pero una vez que se manifiesta con sus dolores de cabeza y demás, levanta la cabeza y ahí podemos ver que quizás en la edición tampoco corrigieron eso lo de su piel, porque claramente tiene el cuello del mismo material que la máscara. También es como que el modelo predeterminado de Saga Patriarca tiene todo el cuerpo azul menos las manos. Igual son detalles que no joden para nada, solo quería compartírselos. Y bueno, no está de más decir de que este es uno de mis episodios favoritos de toda la temporada. La verdad que muy bueno, y ya quiero ver el episodio que sigue. O quizás ya lo vi y este video salió un poco más tarde. En fin, quedan 3 grandes episodios para finalizar esta temporada, y de verdad espero que finalicen muy bien, y sea bien recibida por el público, ya que la considero una gran serie y se merece el respeto de los fans de Saint Seiya. Antes de terminar, si les gustó el video, los invito a que le den like y se suscriban al canal activando la campanita, así no se pierden ningún video nuevo. Y también comenten abajo en los comentarios qué les pareció este episodio y qué opinan al respecto. Compartan este video a más personas que les guste Saint Seiya. También, si se copan como buenos habitantes de la Commonwealth, pueden seguir las redes sociales que ven en pantalla, el Twitter y el Instagram. Ahí también estoy subiendo contenido y estaría bueno contar con su apoyo. Y eso es todo por este video. Nos vemos la próxima y en los en vivo de los domingos y lunes. The Commonwealth corta la transmisión.